Hola, soy José Martínez y os voy a hablar sobre un instrumento interesante de la historia de la música. Se llama corneta o corneto. Para diferenciarla del instrumento moderno de uso militar, se le define como corneta renacentista o corneto en italiano. Básicamente porque este fue el periodo de máxima expansión y uso de este instrumento en las capillas musicales de gran parte de Europa y parte de América. Es un instrumento aerófono, como para su funcionamiento requiere del soplo, es decir, que tenemos que insuflarle aire de nuestro cuerpo. Para su emisión, es decir, para que genere el sonido, requiere de una boquilla, como esta, una boquilla pequeñita. Normalmente se hacían de granadillo, bueno, esta es de granadillo. Se hacen también de cuerno, también con el diente de animales, también marfil. Alguno por ahí tiene de diente de morsa, que es legal, pero lo tiene. Todo esto combinado con un tubo cónico, como el que vemos aquí, que tiene una forma octogonal, que sirve para sujetarlo. Te ayuda a sujetarlo un poquito más, porque tiene una forma un poco peculiar. Como ven, obviamente recuerda a un cuerno, al cuerno de un antílope, puedes recordar, quizás. Y se construye de esta manera por una cuestión ergonómica. Es decir, si fuera recto, nuestra mano estaría en una tensión muy grande. Entonces, en su momento le dieron la solución de curvarlo, hacerlo curvo. Es un instrumento de viento metal, aunque esté hecho de madera. En este caso está hecho de palisandro. Como pueden ver, al tener boquilla, pertenece a la familia del viento metal, al igual que la trompeta, al igual que otro instrumento. ¿Ya? Curiosamente, la combinación de un instrumento de boquilla con un instrumento de agujeros es muy difícil de encontrar a nivel organológico, es decir, en la construcción del instrumento no es muy común. Se dio en Europa por la necesidad de darle un instrumento soprano que pudiera hacer diferentes notas sin tener que recurrir a mecanismos que no existían, ¿ya? Concretamente, en el Renacimiento, en su afán de búsqueda, como les decía antes, de instrumentos que cubrieran todas las voces, es decir, la voz de soprano, la voz de contralto, etc., empezaron a experimentar, a explorar nuevas maneras de construir, y así fue como se generó el conjunto o la familia de las cornetas o cornetos, que va desde el cornetino, que es un instrumento mucho más pequeño, de una longitud un poco más pequeño, que está en re o en do. La corneta soprano, que está en sol, aunque su digitación nosotros no tenemos el agujerito de sol, pero la digitación sí está en sol. La digitación del instrumento de manera natural está en sol. ¿Ya? Es un instrumento que tiene mucha variabilidad. Puede llegar a un grave, normal y a un buen agudo. Tiene un amplio registro. Existe también el tenor, que tiene forma una especie de S, ahí lo vamos a ver. Y el bajo, que aunque
se ha separado un poco de la familia de las cornetas, pero sigue siendo parte de ella, es el serpentón, que tiene una serie de transformaciones, llaves y demás innovaciones que le van a permitir desligarse de la familia, que también van a intentar hacer la familia completa de serpentones, ¿ya? Bueno, según las fuentes originales, que son como Marin Mersenne, Bartolomeo Vismantova y Michael Pretorius, entre otras, hay un montón de fuentes que hablan sobre Girolamo de la Casa, también hablan sobre el instrumento, sus cualidades y sus recursos. Concretamente, todos definen que es el instrumento que mejor imita la voz humana, por su calidez, por el sonido, por los recursos de articulaciones. Puedes tocar fuerte, puedes tocar, parece una trompeta, y también podemos tocar algo más suave, más lánguido, imitando las vocales del instrumento, que podría ser una articulación más suave, más ligera para tocar otro tipo de repertorios. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en comentarios. El método de construcción es muy interesante, ya que se toma un trozo de madera, un bloque completo, y se divide por la mitad, así como si lo cortaran de manera transversal, y por dentro, ya una vez dividida, se va vaciando por dentro y dándole esta forma, que a su vez es cónica por todo su interior hasta la parte donde se introduce la boquilla. Dentro, ya una vez terminado el vaciado que se le hace, se une con pez, con un pegamento especial que se usa históricamente. Era un pegamento que se usaba para pegar las tablas de los barcos, que era un pegamento muy, muy fuerte y que impedía la humedad, ¿no? En la actualidad tenemos otras variedades de pegamentos que permiten eso. Y después de un pegado, se ata con tripa de cordero, normalmente, y como ven aquí tiene una serie de nudos donde va unidas las dos piezas apretadas, para darle más seguridad. Y aquí los animalistas me van a acribillar, porque el instrumento siempre va recubierto con cuero, con un cuero de, a veces caprino, a veces de ternero, y cada constructor, en este caso es Sergi Delmas, le deja su signo, que son las 3 lágrimas, ¿ya? Ese es su signo del constructor Sergi Delmas, muy bien constructor, muy bueno. Y hay otros tantos, muchos más. Mirad qué belleza, qué instrumento más delicado, más... Tiene en todo su contorno, tiene sus detalles, muy bonito. El instrumento, es decir, al estar cubierto por el cuero, le daba una protección frente a la inclemencia del tiempo, para tocar en el exterior y cubrirlo la madera y darle una cierta protección, pero también tenía una función simbólica, ya que el negro,
este caso no está teñido, pero normalmente se teñían de negro el cuero, porque tenía ese significado con la muerte, con el luto, ya que el sonido del corneto tiene una especie de recuerdo del lamento, una voz triste que puedes hacer. Y para ellos les recordaba mucho al luto, a la muerte. Las mejores cornetas se hacían con ciprés, que es el árbol de los muertos, por su capacidad para resistir la humedad también, por una de las cosas. Como decía Marin Mersenne, el sonido de la corneta es como un rayo de luz que atraviesa la niebla o la bruma, como un rayo que atraviesa la oscuridad de la iglesia y catedrales. Ya en nuestro siglo XX y parte del XXI tenemos grandes cornetistas como son Jean-Pierre Cagnac, Bruce Dickey, Jean Touverie, William Dongois, Luis Cole y Paco Rubio, entre otros grandes cornetistas que hay también. El periodo de esplendor de este instrumento se produce en la Venecia del siglo XVII, ¿ya? Y tenemos como grande intérprete y tratadistas del instrumento a Girolamo dalla Casa, que escribe Il vero modo de diminuir en 1584, y Giovanni Bassano, que escribió Ricercare passaggi e cadentie de 1585, ¿ya? Que es un compendio de improvisaciones que él propone a motetes o canzones de su tiempo, ¿ya? Que son obras a veces sacras, a veces profanas, en las que él proponía una serie de glosas, una serie de improvisaciones escritas para disimular la obra y crear una nueva. Era como una especie de recomposición, una recomposición. Ellos fueron grandes intérpretes, los más grandes de su tiempo, y cuando ellos mueren, sumado a una serie de la peste negra que asoló esa ola que tuvo Venecia en el siglo XVI y XVII, propició que ya no hubiera más cornetistas. No es que no hubiera, pero sí que había bajado la calidad de los cornetistas, dado que ya no había grandes maestros. Entonces, para ello surgieron instrumentos nuevos que repercutirían en el uso de este instrumento. En el siglo XVIII, debido a los cambios y situaciones que ya he contado, hubo también una serie de cambios estéticos, como es la irrupción de instrumentos como el violín, el oboe, que son instrumentos sopranos que podían suplir perfectamente y con mayor facilidad a este instrumento. Porque, siendo realista, es combina las dos dificultades de técnica, la boquilla con la trompeta, que con los agujeros con una flauta o con un oboe, ¿ya? Sumado a los cambios también de las corrientes de pensamiento, se desligó la música del mundo sacro, y por lo tanto la corneta, que estaba ligada exclusivamente a imitar o a doblar las voces de soprano en el coro de la iglesia, se vio opacada y abandonada del repertorio musical de su tiempo. Los últimos lugares donde pervivió este instrumento fueron en Alemania y en Bélgica, donde intentaron reconstruir el instrumento, haciéndolo por partes como una especie de traverso o de oboe, intentando buscar una novedad, una vuelta, una reincorporación al mundo musical del instrumento. También en zonas de la península ibérica como Cataluña, Aragón,
y demás lugares aún pervivieron casi entrado bien el siglo XIX algunas prácticas con los ministriles, es decir, los instrumentistas de este tipo de música, pero ya no eran ni por asomo lo que fue en un pasado las prácticas musicales. Donde podemos ver el cambio en la instrumentación será en las actas de contratación, es decir, donde aparecen los instrumentos que trabajan de manera asalariada, tanto para las catedrales como para los ayuntamientos o demás instituciones en las que participaban los músicos. En ella, concretamente en las actas de contratación de la Catedral de Almería, vemos cómo describe que la corneta, de manera literal, nos describe que fue sustituido por la corneta de pistones, que fue un instrumento que entró a principios del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, y cambió los instrumentos que se estaban usando. La corneta también llegó a América, aunque realmente los que de verdad tuvieron éxito fueron los instrumentos de caña, como la chirimía, el bajón, y también de boquilla, como el sacabuche. No es hasta principios del siglo XX que los musicólogos e intérpretes empiezan a investigar, empiezan a buscar la manera de recuperar no solo el instrumento en su construcción, sino también la praxis, es decir, cómo se tocaba, qué repertorio usaba. Y es gracias a cornetistas como Peñac y Dickey, que ya los nombré antes, que en los 80 y 90 lo llevaron al máximo nivel. A ambos os recomiendo escucharlo. Bueno, nosotros como nuevas generaciones de cornetistas tenemos el deber no solo de tocar este instrumento, sino de enseñar a otros y difundir el repertorio. Porque usamos estos instrumentos por una razón. No es, como dijo un compañero de carrera, los instrumentos de la música antigua son como los dinosaurios, nunca debieron de haber vuelto. Yo pienso que este compañero veía demasiado Parque Jurásico. El caso es que podríamos tocar el repertorio de este instrumento con la trompeta moderna, no habría grandes problemas, pero cuando tú lo tocas con este instrumento, con el corneto, cobra un sentido diferente. Tienes un abanico de posibilidades mucho más amplio, tienes unas capacidades que con la trompeta no se pueden hacer, y esa es la necesidad, entre comillas, de recuperar estos instrumentos, porque a pesar de que hayan caído en el olvido, en el desuso, por visiones sectarias de lo que es la música, no podemos quedarnos con esa mentalidad y tenemos que ver la música como algo más grande. Porque tú puedes tocar música de Monteverdi o de Dizzy Gillespie, pero lo que importa es qué puedes hacer, qué puedes decir con esa música, qué aportas tú como músico. Y ahí es donde reside la belleza de esta disciplina artística. Espero que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo sobre el corneto. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal para más vídeos interesantes. Déjame tus comentarios y sugerencias. Me encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima.